días. Iniciamos esta nueva audición del programa del Defensor del Pueblo este sábado 25 de marzo de 2017, ya en la 9ª temporada. Así que siempre acompañándolos a pasar la tarde, a recibir información, difusión de un montón de temas importantes para la actualidad local sobre todo y nacional también. Este es nuestro programa 329. Estamos así ya recorriendo este camino hacia los 400. Ya habrán mirando para los 1000, por supuesto, que siempre vivirá un poquito más allá. Les contamos que estamos aquí en FM en Tránsito, en el estudio Nora Cortiñas. Esta radio cooperativa que ya lleva más de 30 años en el aire, en Castelar, acompañando a todos los vecinos y vecinas de Morón. Con Florencia Citelli en los controles técnicos, siempre dándonos una mano para que todo salga muy bien, con invitados importantes que ya presentaremos. Pueden comunicarse también a la radio al 4489-0990. Si no, tienen puesto el dial en el 93.9 y si no, también pueden escucharla por la web en www.comunicacionsocial.org.ar. Agradecemos al programa que nos precedió, que nos invitaron ahí a dar unas palabras también sobre la marcha del 24 de marzo, así que arrancamos este programa entonces, como siempre, con la palabra del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac. Buen día vecinos, vecinas, buen día compañeros. Efectivamente, parecería que el tema obligado es comentarios sobre lo que sucedió en el día de ayer, esta muy importante concentración, pero ya se refirió al programa anterior, así que sería reiterativo. Y yo voy a aprovechar para hablar de un tema que a mí me preocupa mucho en muchos aspectos. Primero, señalar que estamos también inmersos en un gran conflicto. Casi le diría que han convertido el conflicto con los docentes por parte del gobierno en un leading case, como si ceder al justo reclamo de tener un salario digno para una tarea que en todo el mundo merece una consideración social muchísimo mayor a la que se le presta acá en los hechos. De modo que obviamente planteamos la necesidad de que se pongan de acuerdo, que haya un acuerdo final que no va a resolver el problema de la educación. El problema de la educación en la Argentina, como seguramente en algunos otros países en América Latina, ofrece aspectos que deben ser modificados lo más urgentemente posible. Y cuando hablamos en educación de urgencia, siempre hablamos de años también. No hay solución a los problemas educativos, no hay respuesta, no hay resultados si no lo mira a través del tiempo en un programa que debería ser continuado por encima del funcionamiento de los distintos gobiernos. Pero es evidente que es una tarea poco menos que imposible que eso ocurra, porque siempre detrás de la educación también está inmersa la ideología. Si no hay una concepción acorde con la decisión popular de sostener una escuela pública, siempre va a haber intereses económicos en un país donde la escuela privada también ejerce su peso y su influencia, para evitar el mejoramiento, el desarrollo, el crecimiento. Pero la realidad es que sin escuela pública, sin educación al alcance de todos, estamos generando un país de injusticias y un país que no va a progresar. No nos engañemos con respecto a conseguir bienestar si no hay un desarrollo educativo acorde. Y ese desarrollo equitativo acorde requiere de diversas condiciones. Una de ellas, indudablemente, es la planificación, saber qué se quiere, cómo se adapta a los grandes cambios de la educación que se producen en el mundo y en el conocimiento diariamente, cómo se analizan las distintas
situaciones etarias de quienes son alumnos, que es muy importante. Y por último, marcar un poco, en forma así, yo diría marcar a fuego, la presencia del Estado en algunos aspectos de la educación de la cual está ausente. Y esto también es una situación grave. Y yo, sin querer molestar o ofender, le diría que es un poco porque la sociedad argentina tiene un discurso pro la educación, pero al mismo tiempo es renuente a hacer los aportes, los sacrificios para financiarla. No cabe ninguna duda, y los hechos nos están señalando, que hay situaciones que en este momento parecerían que no deberían existir. Una de ellas, indudablemente, la presencia de maestros. La cantidad de maestros es absolutamente insuficiente para encarar un proceso educativo en profundidad. Segunda condición, condiciones físicas, de infraestructura, pero no solamente un banco, no solamente un lugar donde... Es el lugar, debería ser el lugar más querido, más deseado de un chico. Tercero, no es una condición menor, hay que encarar las distintas etapas. Una cosa es el jardín maternal, otra etapa la educación inicial, otra etapa la escuela primaria, otra la secundaria y otra la educación superior. Y en educación superior también hay subdivisiones enormes donde marcarlas. Pero no sé si llegaremos en este comentario mío a esa época. Pero lo que quiero, por eso tengo que elegir qué es lo primordial. Bueno, para mí en este momento una de las cuestiones primordiales es que el Estado no asumió la responsabilidad de la educación de los jardines maternales de todo el país. Lo que debería ser un aporte irrenunciable por parte del Estado, de lograr que ese chico se socialice, que se iguale en materia de capacidad de conocimiento que todos los demás, eso solamente se logra con una planificación y funcionamiento de las escuelas que traen las salitas para jardín de infantes. No jardín de infantes, perdóneme, para recién nacidos de 45 días a 3 años. Una época etaria fundamental para generar determinadas condiciones de funcionamiento futuro en la sociedad en un país con un civilizado, con espíritu de cambio, adaptado a las alternativas de cambio que se dan en todos los aspectos de la vida diaria. Y eso lamentablemente no lo tenemos. Está en manos totalmente, o en su gran parte, grandísima parte, en manos del interés privado, y esto significa erogaciones que de ningún modo puede sostener la mayoría de la población, y los que pueden hacerlo tampoco pueden a lo mejor financiar la posibilidad de tener al alumno todo el día, incluido el almuerzo, de modo que la madre, que en muchos casos es el único sostén de la familia, tenga posibilidad de tener un trabajo con horario razonable y hacer su propia carrera, porque sabe que en la escuela está el chico cuidado y no tiene que ir cortando y trabajando en changas, que generalmente no hay reconocimiento a su capacidad personal, pero y también al mismo tiempo le impide avanzar ella misma en estudios, en mejorar. Realmente me parece que este aspecto es una deficiencia muy importante. Yo creo que no se han construido las aulas, es una época, digamos, etaria donde el costo es elevado, porque uno puede tener muy pocos chicos en cada sección, en cada aula. Tiene que haber más de una docente en aquel momento. Y así también al mismo tiempo, si damos las condiciones de trabajo, condiciones materiales de trabajo,
condiciones de retribución, vamos a ir generando una vocación por seguir las carreras docentes que nos va a proveer de las inteligencias y capacidades que hoy día nos faltan y que en muchos casos cuando las tenemos no las tenemos desarrolladas totalmente. Ahí juegan un papel muy importante los institutos de formación docente, que la Argentina tiene una proliferación muy grande de institutos, pero no todos de calidades diferenciadas. Hay muy buenas, regulares, malas, muy malas, y en muchos lugares chicos, de poblaciones pequeñas, es el único medio de vida que logran algunos docentes para instalarse en un instituto, que a veces recurren como docentes a personas que no tienen la titularidad necesaria para realizarla. De modo que estamos hablando, y yo ni siquiera entré a la educación inicial y primaria, ni siquiera ahí. Ya no hablemos, cuando nos toque hablar de la secundaria, las infinidad de problemas que están fundamentalmente basados en el hecho de que la sociedad no definió para qué es la escuela secundaria. No hay definido para qué la queremos. Hay quienes creen que le tenemos que dar un conocimiento enciclopédico de un montón de disciplinas y no, en cambio, hacernos cargo de lo que es el crecimiento de un adolescente, incorporando valores, incorporando forma de pensar, ayudando a pensar, ayudando a discutir y a vivir en sociedad con opiniones diferentes. Y eso sin entrar entonces en la escuela de educación superior, que abarca no solamente las universidades, sino también incluso los institutos terciarios. No hablamos de la educación popular, no hablamos de la educación de adultos. En fin, el panorama que se nos presenta es la necesidad imprescindible de tener una planificación y un programa a larguísimo plazo para modificar, porque sin educación y obviamente sin salud, el país no tiene solución. Seguiremos estando y cada vez más atrasados y poco a poco nos seguiremos convirtiendo en una sociedad propicia para la época de la Edad Media. Enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. Todos los trabajadores tienen derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. Jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Hacé valer tus derechos. Comienzo del espacio publicitario. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter, @Defensoría Morón. Fin del espacio publicitario. En el oeste suena la radio. En el oeste suena el tránsito. Se enciende la radio. Se enciende el oeste. Temporada 30. El tránsito 93.9. Todos tenemos derecho a no ser discriminados. Hacé valer tus derechos. Y regresamos entonces a este programa 329. Son ya las 11:15 de la mañana de este sábado 25 de marzo. Y hoy, como habíamos anunciado en las redes sociales, tenemos de invitado a Pablo Henner, que es el representante de comunicación de SUTEBA Morón. Y un poco en el marco de lo que hablaba recién el defensor del pueblo, Abraham Gac, queríamos un poco esta mirada de lo que está pasando, ¿no? Qué semanas difíciles que viene atravesando la docencia y la educación pública. Y bueno, que nos cuentes un poco en qué situación estaba también Morón. Buen día, Pablo. Bueno, buenos días a todos y a todas los que nos escuchan.
y les agradecemos a ustedes que nos hayan invitado. Siempre para nosotros es muy lindo estar en los medios de comunicación local, que nos inviten, que nos den un lugar para poder hablar con nuestra propia voz, no ser editados por otros o hablados por otros, y tener nuestro lugar para expresar lo que queremos decir. Así que siempre les agradecemos mucho. La verdad que después de escuchar todo lo que decía el compañero Abraham, realmente uno dice, bueno, ¿qué más puedo agregar? Porque realmente es una expresión muy linda de todo lo que son los ideales de una educación pública de calidad, con inclusión, con un montón de cuestiones que nosotros le ponemos a nuestra propuesta de lo que debería ser la escuela pública. Creo que desde el lugar de docentes venimos haciendo todo lo que tenemos que hacer para que las cosas se den con la dinámica que se tienen que dar, las negociaciones paritarias, las discusiones en el Consejo General de Educación, el sostenimiento de los programas, la aplicación de las políticas. Creo que en ese sentido los docentes estamos donde tenemos que estar, estamos en la escuela, estamos trabajando, estuvimos siempre cumpliendo nuestra función, y la gestión político-pedagógica del sistema tiene que dar ese mismo lugar y encontrarse con nosotros, y desde el día 3 de enero de este año que no lo viene haciendo. Ha tomado medidas en forma en consulta y a puertas cerradas, no se ha convocado a mesas de negociación. Las veces que nos hemos podido encontrar con el gobierno ha sido para plantear cuestiones ridículas que no se pueden aceptar ni poner a consideración de nadie, y hasta ahora no se ha dado un camino en donde nos hayamos ido encontrando y podido avanzar en algunas cuestiones. Y esto ha generado en el tiempo un caldo a fuego lento que viene traduciéndose en esta masiva expresión de los docentes de todo el país, como se vio esta semana en la Plaza de Mayo, que la verdad que nosotros no podríamos arrogarnos solamente el título de constructores de eso. Creo que el gobierno ha hecho mucho, también ha trabajado mucho para que los docentes estén enojados, estén movilizados, estén organizándose bajo las banderas de nuestros sindicatos para participar de una cosa como esa. Y bueno, nuestro distrito, en Morón, si querés también te agrego... Sí, a mí me gustaría, por eso, sí. En relación a lo que recién decías, ¿qué impacto tuvo justamente esto de la baja, digamos, de la paritaria nacional? Porque también esto también es un problema en cuanto a la relación con otros docentes de otras provincias y de otros, ¿no?, distritos. ¿Cómo impacta eso en digamos, en la representación sindical? ¿Qué tanto peso tiene para esta movilización que hubo? Y tiene el peso, digamos, del conflicto que se lleva a la mesa paritaria. O sea, se lo lleva en esas condiciones, en que las organizaciones gremiales tienen que representar a docentes que necesitan un sueldo por encima de la línea de pobreza, y eso no se va a poder lograr si no hay una mesa nacional. Con lo cual nosotros lo tenemos claro, que hay otras provincias que ya venían cobrando el fondo compensador y que no van a llegar, y que necesitamos que se discuta en ese marco qué pasa con las provincias que no tienen presupuesto. Pero se agrega esta cuestión crítica en la provincia de Buenos Aires, que está sucediendo, que nos están diciendo, nosotros llegamos hasta la mitad del aumento que les podemos dar, hasta el 18%, y nosotros queremos ir por el 35%. Bueno, la parte que falta, está clarísimo que si el gobierno nacional no se sienta a discutir esa parte que falta, no se va a llegar nunca a eso. Entonces, estamos bloqueados en ese punto. Y creo que aunque la provincia de Buenos Aires diga, le damos todo lo que pidan, nosotros lo tenemos claro. La discusión es nacional y es por un piso marco para todo el país. Y eso lo tenemos que seguir peleando. Así que, digamos, estamos en esa situación, y creo que los docentes lo tienen bien claro, que que la provincia de Buenos Aires es real que no va a poder dar respuesta porque no hay una instancia superior que la abarque. Claro. Y en ese sentido, bueno, nos vienen acompañando. Y también me parece inédito el acompañamiento que tuvo de la sociedad en general, en particular este año, ¿no?, la lucha docente. Por un lado, porque por la sensibilidad que causó, digamos, la difusión de la palabra de los docentes, y también
porque de alguna manera es una vara, digamos, la paritaria docente es una vara para el resto de los trabajadores cuando vienen con una depresión de su propio salario, toda la población, digamos, importante. Entonces, sí. No, pero no, yo quiero agregar que para que la comunidad comprenda lo que no lo han tomado en cuenta, que el pedido de la paritaria nacional no es un pedido baladí, no es un hecho menor. Es querer decir, el llevarla a cabo, que por lo menos todas las provincias, las ricas, las pobres, los pueblos donde la gente que vive en condiciones muy difíciles, tienen asegurado un mínimo igualitario. Con lo cual podemos de alguna manera avanzar, no resolver, porque ya lo señalé antes, pero sí avanzar hacia una equitativa distribución del conocimiento. A mí me parece que es una de las cosas más importantes de marcar la paritaria nacional, aparte de que sea leading case para el gobierno referido a los aumentos, sino simplemente porque la paritaria nacional lo que garantiza es que el Estado asume la responsabilidad que cada provincia le pague de la misma manera, mínimamente a cada docente lo que se han convenido. Y nunca ha habido extralimitación en los pedidos de los docentes, ¿eh? No nos engañemos en eso, porque cuando uno escucha 35% cree que están pidiendo, no están pidiendo, ni siquiera van a llegar a recomponer la pérdida que han tenido el año pasado. Es decir, arrojada por la población a la pobreza, indudablemente acompañado de los docentes, es asegurar el fracaso de toda la sociedad como país. Sí, no, y en esto que vos comentabas también, el acompañamiento que tuvimos de las comunidades tiene que ver con lo que los propios docentes fueron generando en las escuelas. Todas las instituciones estuvieron abiertas a reuniones con padres, donde nos pidieron a nosotros que estemos. Hemos ido a muchas escuelas de nuestro distrito, como lo hicimos en toda la provincia de Buenos Aires, estar presentes en las reuniones con padres, hablar, explicar acerca de cuál es la situación del conflicto. Y en el distrito de Morón hicimos un montón de actividades también en espacios públicos, en la plaza de Morón, en el Parque Lineal de Aedo, y vamos a seguir haciendo actividades por nuestro distrito que estén abiertas a la comunidad para comunicar acerca de lo que nos está pasando y que nos puedan preguntar, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no arreglan? ¿Por qué no aceptan? Que nos pregunten y poder explicar estas cosas, porque si no, parece que es algo solo de las organizaciones. Sí, ahí quería ir también un poco, porque me preguntaba qué nivel de participación docente también hay acá en el Morón, y qué es. Yo llevo a mi hija a una escuela docente y la directora informó muy bien, no solamente que el reclamo salarial, sino un montón de problemáticas, particularmente que tenía el distrito de Morón respecto a las escuelas. Contanos un poquito eso, cómo está y qué nivel de participación de docentes hay en esta lucha y qué otras problemáticas tiene la educación en Morón. Bueno, mirá, nosotros tenemos delegados en todas las escuelas del distrito, participan muy activamente de todas las acciones que nosotros realizamos. Hay reuniones de delegados periódicas donde el sindicato se informa de lo que pasa en las escuelas y además transmite a sus delegados lo que estamos consiguiendo, lo que hemos logrado, las cuestiones, novedades de lo que está pasando, y se lleva eso a las escuelas. Cuando vamos al consejo escolar, cuando vamos a la Secretaría de Asuntos Docentes, cuando vamos a hacer una volanteada en Plaza Larroche, cuando hacemos determinadas actividades, convocamos a nuestros delegados y a los docentes, y la verdad que son ellos los protagonistas. Si hacemos una radio abierta, los que hablan son los representantes de las escuelas. O sea, siempre están como al frente o como actor principal nuestros compañeros y nuestras compañeras, que son las que tienen que tomar la palabra para expresar estas cosas. En nuestro distrito, y esto que mencionaba Abraham también, provincias ricas que tengan educación muy buena y provincias pobres que se les complique más cubrir el tema de la educación, se va a traducir luego en se va a municipalizar, va a haber municipios en mejores condiciones. Se favorece la emigración
también, de la población. Así que algo de eso, o sea, yo, para analizarlo desde lo macro, no sé si hay tiempo, pero digamos, si el proyecto del gobierno va a ser que haya, digamos, que sea una carnicería el tema de la pelea por conseguir un trabajo y que haya cada vez menos fuentes de trabajo, la educación va a ser cada vez más un tema que se puede relegar y que se puede dejar en manos de las empresas que hacen un negocio con la educación. Entonces, la verdad que, como bien decía Abraham, no hay un motivo concreto por el cual sostener la educación. No estaría sirviendo para nada si solo va a conseguir trabajo el que pueda pagar una buena escuela, los demás que hagan lo que puedan. Entonces, en ese sentido, se abre la posibilidad que el Estado se desresponsabilice y entren las empresas a hacer un negocio. Una parte de la sociedad puede llegar a ver bien eso, lo cual nos genera una situación muy complicada. Nosotros tenemos que explicar por qué es bueno que el Estado sostenga la educación pública y se haga cargo y intervenga en esas cosas. Explícalo igual. Sí, bueno, lo voy a explicar. Porque hay mamás, papás o hasta compañeras nuestras que si nosotros le decimos, mira, esta escuela va a tener un cartel en la puerta que diga McDonald's, y McDonald's sostiene el comedor de la escuela, o que tenga un cartel de Google o de Microsoft, y Microsoft sostiene la parte técnica de la escuela. A ella le parecería bien eso, realmente qué bueno, sería que estamos avanzando, lo ven como una cosa positiva. Y nosotros tenemos que explicar por qué queremos que esté el Estado y no las empresas cubriendo ese tipo de cosas. En el caso de Morón ya se privatizó el servicio alimentario educativo. Todas las escuelas de Morón, casi todas, hay una empresa que se hizo cargo de llevar la comida a las escuelas. Es una prueba piloto para la provincia, no en todos los municipios se está haciendo en algunos. En Morón la situación que se da es que el signo de gobierno es el mismo que en la nación, en la provincia y en el distrito, y así como viene todo, baja directo sin ningún tipo de barrera de contención, y eso nos genera también toda una situación local. En cuanto al servicio alimentario, lo que sucede es que a las compañeras les informan que se va a privatizar y no se genera nada que se ponga en tensión o en contradicción esa situación. Que es importante aclarar, digamos, que si bien cambia de manos, digamos, ahora la responsabilidad es municipal que terceriza con un proveedor. Claro. Pero digamos, no es que está en el sector privado, sino que es el Estado municipal quien es el encargado de controlar y supervisar, ¿no? Pero por eso, es encargado de controlar y supervisar, pero no digamos, de gestionarlo. Claro, sí. La gestión la deja en manos de una empresa privada, cosa que antes no pasaba. Claro. Antes había un consejero escolar que era el que gestionaba, y el consejo escolar en pleno era el que controlaba y supervisaba. Bueno, esa parte de la gestión se la pasaron a una empresa privada. Nosotros pensamos que el Estado tiene que tener un nutricionista, médico, nutricionista, que mire qué comen los chicos, que evalúe, estudie en general cómo les está yendo en su educación, si tienen buenas notas, si están avanzando, si les va bien en la escuela. Especiales de alimentación también. Claro, también en los casos. No, pero digo, digamos, tratar de emparentar o compaginar lo que el hecho educativo, pedagógico, cómo les está yendo en la escuela a los chicos con lo que comen. ¿Les sirve la comida que están comiendo? ¿Es nutritiva? ¿Les sirve para pensar, para seguir creciendo y evolucionar físicamente, fisiológicamente? ¿Está bien lo que comen? ¿Les hace bien o no? Esto es una mirada que el Estado la tiene que tener. A partir de que lo deja en manos de una empresa, la empresa vende la comida, hace un negocio, cobra por lo que vendió y chau. ¿Quién se va a ocupar de mirar si a los chicos les está haciendo bien lo que comen? Por ahora... Yo por lo menos en la experiencia del jardín municipal, donde mi hija también recurrió, sí hay, como decís vos, que es de gestión municipal, inclusive, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la alimentación, y sí hay un nutricionista, ¿no? O había, no sé, claro, ahora, ya hace unos años, pero es importante. Por ahí la mirada de las vecinas y los vecinos es, bueno, la escuela está hecha pomada, la verdad que no está bien. ¿Y quién se va a poner un médico y todo eso? Bueno, nosotros como representantes de los trabajadores tenemos que pedir que el Estado se haga cargo de estas cosas igual. Obviamente faltan muchas cosas, la infraestructura no está en buenas condiciones, los sueldos no son buenos, la formación de los docentes podría ser mejor, hay aportes que hacer en ese sentido. Nosotros tenemos muchas demandas, un abanico muy grande en cuanto a lo que es lo estructural de la educación pública. Pero también están estas miradas de hacer negocios con la educación y nosotros, digamos, no queremos dejar de poner de manifiesto esa mirada de la responsabilidad del Estado en esas cosas. Así que eso es lo que estamos explicando a la comunidad y cuando explicamos estas cosas lo que pasa es que la gente nos entiende
y comprende que es una lucha de todo el pueblo, porque van nuestros hijos a esas escuelas y nuestros hijos tienen que tener un médico que piense que come, además de un maestro bien pago que le enseñe. No solamente eso, no hay que olvidarse que la Organización Mundial del Comercio, la OMS, declaró la educación como un bien comerciable. Lo consideran como una mercancía sujeta a la competencia, a de los precios, etcétera, y cumplimiento donde es buen negocio o no, de modo que una escuelita alejada no va a ser atendida de la misma manera, sí, igualitaria que lo debería ser. Ese es uno de los problemas, y efectivamente, como vos muy bien decís, la problemática es muy compleja, porque el problema de infraestructura no es un problema digamos, casual ni importante. La escuela tiene que ser lo más lindo que se pueda, lo más cómodo, a donde el alumno quiera ir y estar. Y hay que organizar para ello una escuela que funciona de lunes a lunes y que tenga la atención correspondiente a ofrecer al mismo tiempo cultura, participación, deportes, juegos, etcétera, que son imprescindibles en la formación de un niño, ¿no? Claro. Sí, y bueno, y un poco hablaba también Abraham y también Pablo, vos nombraste esto de la infraestructura, que obviamente que uno... No es menor eso. No es menor, y como usted decía, uno tiene que aspirar a lo mejor, ¿no? Pero en el caso por lo menos del distrito de Morón, hubo mucha repercusión respecto de que acá no solamente es que están un poco deterioradas, sino que hay escuelas que están en grave problema. Obviamente el sindicato SUTEBA ha hecho algún reclamo, imagino, pero ¿con quién es la responsabilidad de que una escuela tenga graves problemas edilicios, con los techos, con la humedad, ¿no? Y la responsabilidad básicamente es del Estado provincial. Ajá. Y de los consejos escolares locales en cada municipio. Hay un consejero escolar que se encarga de la parte de infraestructura. Nosotros venimos haciendo infinidad de reclamos. A la gestión anterior del consejo escolar le hicimos infinidad de reclamos por el problema de infraestructura, y a los que asumían para cambiar le hicimos la misma infinidad de reclamos, y la verdad que no cambiaron mucho en ese sentido. Llegaron al punto de renunciar las autoridades. Hace poco tiempo. O sea, cuando se quedaron sin margen para seguir poniendo la cara por nada, renunciaron. ¿Y este año y medio se construyó alguna escuela? Hasta ahora nada. Sí se está terminando un jardín de infantes que todavía no está terminada la obra. El día de hoy, en este momento, deben todavía estar trabajando. Tienen hasta el 30 de marzo para terminarlo, y supuestamente después va a empezar a funcionar el jardín ahí. Las docentes de ese jardín están trabajando en otra escuela que está cerca de ahí. Con lo cual hubo algún genera todo un trastorno, ¿no? Sí, genera todo un trastorno, porque piden prestado una parte de una escuela primaria con algunas aulas que no está usando, y empiezan a compartir el edificio. Además la infraestructura no es apropiada de la edad. No, para nada, no tienen el espacio adecuado para nada, sobre todo en el tema de los baños, que tienen que usar los mismos que la primaria. Para los chicos no tiene nada que ver. Y así que bueno, genera una serie de complicaciones enormes. Está bastante más lejos, hay que trasladarse con pibes de 3, 4 y 5 años unas cuantas cuadras. Y bueno, es una escuela que atiende a una de las comunidades más digamos vulnerables de nuestro distrito, y justamente es la que el Estado más está despreciando. Así que hay ahí como una componente ideológica que nosotros no queremos ni empezar a encararla, porque la verdad que sería tétrico empezar ese debate de por qué al jardín que está en la Villa Gardel no se le da el mejor edificio del mundo, como decía Abraham. ¿Por qué no le van a dar el mejor edificio? Le tienen que dar lo mejor que tengan, y que tengan el mejor jardín, que lo hagan ahí, que ya está terminado, le faltan apenas, 2 caños y las tapitas de luz. Eso, pero ahí quería ir también, porque hay varias escuelas o edificios educativos que están como a punto de terminarse. Y bueno, y lo que sucede es que tuvimos acá varias veces de la escuela 9, ¿no? De Castelar, ¿qué es lo que pasa? Y lo que sucede es que el contexto político-económico va corriendo el eje de lo que se discute para terminar un edificio educativo. Muchos edificios no están adaptados para escuelas.
No, bueno, pero de los que se están construyendo... Claro. Pero de los que se están construyendo... Se construyeron de cero para escuelas. Claro, y hace 2 años que están esperando que se inauguren. Y bueno, porque las empresas constructoras dicen, bueno, estiro 6 meses, espero que la inflación se corra un poco y amortizo un poco más lo que invertí en el principio, cobrando lo que falta. Y eso es lo que puede estar pasando en el 912 o en otras escuelas, ¿viste? No tenemos acceso a los pliegos y ese tipo de documentación, pero vemos que no se termina y se termina cobrando más antes de terminar un poquito más. Y un poquito más y un poquito más, y los chicos siguen sin tener el lugar que tienen que tener. En los años 90, a finales de los 90, se tiró una bomba atómica en la educación secundaria, porque había una intención del Estado de destruir la educación de los adolescentes, que sea una generación de adolescentes de 16, 17 y 18 años que no tengan ningún futuro. Se partió en 2 la educación secundaria, a la mitad se la dejó a los empujones adentro de la primaria y a la otra mitad se le dio una educación paupérrima. O sea, el proyecto era desastroso. Hoy tenemos una educación secundaria de 6 años con otra propuesta dentro de la Ley Nacional de Educación, y nosotros no queremos que se retrocedan estas cuestiones de pensar un proyecto para las futuras generaciones, para los jóvenes trabajadores, que comprenda una formación buena y bien pensada para toda su evolución como adolescente. Así que queremos seguir formando sujetos críticos, queremos seguir formando sujetos de derecho que sean capaces de dejar la escuela y organizarse con otros para transformar su realidad. Estas cuestiones hacen tambalear muchas veces los discursos del Ministerio de Educación, porque justamente el proyecto está en otra cosa, está en hacer negocios con la educación, y nosotros seguimos apostando a ese valor de la educación pública. Por eso aparece este modelo ya desusado que se está rechazando en otros países como Estados Unidos, de financiar la demanda, darles a los padres un bono por la cual, según ellos, según la teoría, eligen la escuela que más quieren o consideran mejor para sus hijos. ¿Pero qué pasó? Se establecieron en Estados Unidos una serie de escuelas en esas condiciones totalmente elitistas y divididas por sectores. Estaba la escuela de los negros y estaba la escuela de los rubios con ojos azules. Y esto realmente significó un atraso en el proceso educativo que hace que Estados Unidos haya ido abandonando todo este sistema de financiamiento, además que se empezó a hablar acá. Notablemente, además, acá ya hemos hecho hace unos años un ejercicio. Acá en la provincia de San Luis se hizo y fracasó el sistema. Sí, nosotros pensamos que la escuela pública siguió sosteniendo derechos durante la anulación total de los derechos en la dictadura cívico-militar. Sí. Siguió, conteniendo y brindando un punto de encuentro y de organización de las comunidades a través de los 80, en la crisis de la hiperinflación, y lo mismo poniendo un ejemplo clarísimo a nivel continental de la resistencia al neoliberalismo en los 90 con la carpa docente, y estuvimos en la peor crisis de la Argentina en el 2001 sosteniendo el tema de la educación pública y que las familias puedan traer a los chicos a comer a la escuela. O sea que está muy claro el valor para la sociedad de la educación pública y por qué no hay que privatizarla ni hacer un negocio con la educación. Eso es lo que nosotros estamos marcando como parte de una historia del valor de la educación pública, y por eso llamamos a nuestros compañeros a sumarse a nuestras acciones y a seguir reclamando por esto, que creemos que es la mesa de discusión nacional con el gobierno de lo que significa darle valor a esa educación pública. No, además, simplemente... Sí, quería pedir una... Yo también me entusiasmo con el tema. Lo seguimos después de una breve pausa. Bueno, vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. La salud pública, la educación pública y la igualdad de oportunidades son derechos de todos. Hacé valer tus derechos. 1976. Fue terrorista. Porque organizó y ejecutó un plan sistemático de detención forzada. Fue terrorista. Desaparición y exterminio de las víctimas. En tránsito. 93.9. Memoria. Verdad. Justicia. 3 décadas de preguntas. Sí.
La radio como aparato es... De la radio podemos contarte todo. algo que podés trasladar a donde querés, llevarlo donde querés tenerlo. ¿Cómo funciona? No tengo ni idea de eso, no sé mucho de electrónica o esas cosas, pero funciona con amor. Y cada una de sus partes. Una consola y son un montón de cables con un montón de teclas que dejan que lleguemos a cada uno de los hogares. No voy a contar nada, problema tuyo. ¡Vamos, sí! Y tanto tiempo después, solo tenemos más preguntas. ¿Quién, cómo, dónde, por qué y qué o para qué? ¿Para qué? Para conectarse entre todos y todas. 93.9. Gente que saludás FM en tránsito. y que obviamente también, si estás en la radio, Comunicación cooperativa. podés escucharla. Temporada 30. Y regresamos al programa 329 del Defensor del Pueblo. Estábamos charlando con Pablo Henner, representante de comunicación de SUTEBA Morón. Por supuesto, Abraham con toda... Intromisión. No, pero ahí quedó. Teníamos que hacer una pausa en algún momento de este programa porque... No, está muy bien. Pero No, era tan interesante, ¿no? Quería decir simplemente que los países que en el mundo tienen calificación del mejor sistema educativo no tienen enseñanza privada. Es el caso de Finlandia, el caso de Suecia, el caso de Dinamarca, el caso de Holanda. Son los países que en las listas aparecen como la de mejor nivel educativo y al mismo tiempo, lo que no se menciona, es que en esos lugares no hay enseñanza privada. Es que, y yo recuerdo mi propia infancia, que siempre fui también, todo mi recorrido educativo desde el jardín hasta la universidad fue siempre en establecimientos públicos. Y yo recuerdo de hacer cola para ingresar a una escuela pública, porque... Ahora también hacen cola porque por necesidad van menos a la escuela privada y no hay vacantes. Sí, pero sin embargo acá en Morón por lo menos las escuelas no, en Morón públicas... acá, pero en la todavía, capital federal, claro. En la capital federal hay miles de chicos Claro, bueno, pero por eso... que pero están digo, obligados a ir a la educación privada porque no han logrado la vacante en la escuela pública, ¿no? en el conurbano bonaerense, sin embargo, hay muchas escuelas, sobre todo de diversas zonas de acá por el número del oeste, que tienen poca matrícula. ¿Por qué? Porque esta cosa, ¿no? Como ha cambiado el concepto de educación pública a través de los años, creo que recién lo decía bien Pablo, esta crisis que tuvimos en los 90 y en el 2001 ha dejado a la escuela pública en un lugar muy, ¿no? Sí, Al yo contrario, creo fue un milagro. Yo le Sí, digo no, que, seguro, no, por eso... sabiendo lo que pasó Pero en quiero el decir... país, No, digo que siga no había existiendo, lugar sí. donde ir. Claro. Pero los pobres, Sí, a eso me refiero. El de clase se media mantenía decidió la retirar a escuela sus hijos. y consiguieron tener el alimento para esos chicos. Claro, por eso digo, pero... Igual No es milagroso, es trabajo, ¿eh? No, No. es trabajo, pero ha ido variando. No hay nada tan lineal, ni muy para arriba ni muy para abajo en ese sentido, pero digamos, nos pasa en Morón por ahí una cuestión emblemática que no se da tan pronunciadamente en otros distritos. Tenemos el 50% de escuelas del distrito es privada y el otro 50% es pública. En otros distritos está repartido de otra manera, hay más un 70-30, hay más escuelas públicas que privadas. Acá se dio que han surgido muchas escuelas privadas que compiten de alguna manera, entre comillas, con el tema de inscribir alumnos en su matrícula. Y las escuelas públicas no tienen tantos pibes. Y uno podría pensar, bueno, la gente tiene un poco más de guita, puede pagar la cuota de una escuela privada. A veces no es tan así. Hay muchas becas, hay escuelas que no cobran nada, son privadas y no tienen ninguna cuota. Y bueno, la verdad que hay que sentarse a estudiar el tema de los subsidios a las escuelas privadas. Eso porque te iba a preguntar. la educación privada, digamos, nosotros no decimos que está mal que haya educación privada. La educación privada existe porque da la oferta que el Estado no está cubriendo. Mientras que el Estado no llegue a cubrir esa oferta, alguna institución privada puede pensar en cubrir esa parte que el Estado no está cubriendo. En su momento así surgieron las escuelas privadas, sobre todo en la parte religiosa, donde el Estado de ninguna manera va a dar religión en las escuelas. Entonces, bueno, se agrega esta componente en las escuelas privadas. Pero...
digamos, en Morón, la verdad que tenemos que ver por qué hay subsidios a escuelas privadas que están atendiendo a una matrícula que tranquilamente tiene toda la mejor oferta del mundo más cerca de su casa o dentro de la misma comunidad, y podrían ir a la escuela pública sin ninguna complicación. En mi época, cuando yo trato de recordar, porque hace muchísimos años yo estaba en la escuela primaria en aquel entonces, la escuela privada era el lugar de refugio de quienes fracasaban en la escuela pública. Así comenzó la historia de la escuela privada, de aquellos que también fue un error político importante no brindarles salida a quienes no les iba bien en la escuela y dejarlos afuera. Esa sensación de expulsión que tiene la escuela pública en muchos casos realmente es muy dolorosa y ha producido consecuencias tremendas. Porque hay una cuestión fundamental. En la escuela privada lo que interesa, si es que paga, que el alumno esté, que repita todas las veces que quiera y pueda, con tal de que pague la matrícula, desde luego, ¿no? Sí, no, igual también hay que aclarar que la escuela que no cobra una cuota, no le cobra una cuota al alumno o a su familia, pero sí cobra de parte del Estado. Esa es la pregunta que uno hace. ¿Por qué una escuela privada tiene que recibir el financiamiento de sus maestros a través del Estado y no la misma escuela? Y bueno, porque porque cubre la parte que el Estado no está cubriendo, o sea, si el Estado, pero eso tenemos que pensarlo para el tercer cordón del conurbano o para el interior, donde realmente no hay escuelas, y una escuela privada puede llegar a brindar el servicio que el Estado no está es dando. Inadmisible que no pero haya acá escuela. en el conurbano es inadmisible que no haya escuela hasta el último rincón del... Pero por supuesto que es inadmisible. Esas son las cosas son las cosas justamente que a mí me enervan. Claro. Esa no resistencia a esas circunstancias. Pero nos resistimos y lo reclamamos y todo, pero digamos, ya te está pasando, que se dan los hechos que no está la escuela. Entonces la escuela privada cubre eso. Por ejemplo, educación especial en Tornquist. Es un distrito enorme de cientos de kilómetros donde por ahí no hay una escuela especial y tiene que haber. Entonces lo está cubriendo la iglesia. Bueno, bárbaro, subsidiemos esa escuela. Pero en el conurbano de Buenos Aires, en el distrito de Morón, donde tenemos escuelas en gran abundancia, realmente podríamos, yo no estoy diciendo saquemos las escuelas privadas o sacamos el subsidio a las escuelas privadas, estoy diciendo sentémonos a ver qué es lo que está pasando, por lo menos estudiémoslo y tomemos una definición de acuerdo a lo que vemos que exista, que es la realidad, porque no lo estamos viendo y la verdad que estaría bueno, ¿no?, sentarse a verlo, a ver qué pasa con las matrículas de nuestras comunidades, por qué los chicos están yendo más a la escuela privada. Y fundamentalmente... Y en estudios superiores no dejemos de lado el hecho de que las universidades privadas se dedican a disciplinas que tienen demanda fuerte, no la necesaria. Por eso, bueno, encontrarse en las escuelas privadas siempre medicina, o bioquímica, o química, o física, o robótica, eso ya es más difícil que lo encuentres, porque supone una inversión en instrumental, en la cantidad de alumnos que puedes atender por aula, etcétera, que lo transforma en un negocio más difícil, porque el negocio es lo que guía fundamentalmente a la gestión privada, que es onerosa. Desde luego que hay quienes hacen el esfuerzo de tener una escuela privada, sosteniéndola con mecenas o de distintas maneras, entre ellas la del Estado, para brindarle a chicos un lugar de trabajo, donde prima en los padres muchas veces en la escuela privada no hay huelga, no hay paros. En la escuela privada muchas veces... no se dan cuenta que es un aprendizaje para los chicos. No, pero aparte, a sus maestros. Son familias que pagan para que... pagan y financian un proyecto educativo
empresarial que está negando a sus empleados el derecho a organizarse y a reclamar. O sea, están legitimando con el pago de la cuota, quiero que los maestros no los dejen hacer paro y que los echen si hacen paro, lo cual nosotros estamos totalmente en contra. Hay escuelas privadas que no hacen eso, que dejan que sus docentes hagan paro, hay escuelas privadas que en este conflicto están dando la nota realmente. Sí, inéditamente, ¿no? Acá en Morón tuvimos sí, que en Morón hay varias noticias. escuelas privadas que los docentes están de paro y que las escuelas están acompañando y están habilitando ese lugar para que sus trabajadores hagan el paro, lo cual a nosotros nos parece positivo. Creemos que todos son trabajadores de la educación, tienen derecho a parar, muchos de nuestros compañeros trabajan tanto en escuela pública como en privada. Y respecto al otro que comentabas, del proyecto que hay detrás de una escuela privada o de una escuela pública, y en cuanto a lo que puede ser solo que hacer un negocio que repita o que no se lo expulse, que no sea una escuela expulsiva, nosotros creemos que la inclusión la tiene que garantizar el Estado, los pibes tienen que estar todos en la escuela y tienen que aprender, y tienen que, digamos, aprender a trabajar y digamos, a encontrar un proyecto de vida y algo que los tiente a seguir viviendo, ¿no? En la escuela técnica tienen que, digamos, aprender dentro de su orientación, sí, el trabajo que ellos quieren hacer dentro de su orientación. En las escuelas con otras orientaciones tienen que encontrar el camino para desarrollarse junto con su comunidad. O sea, todo este gran valor de construir una comunidad y una nueva sociedad a partir del estudio en la escuela secundaria, nosotros creemos que se tiene que profundizar, que la inclusión no es un problema, que decir que se queden los chicos en la escuela y que se les siga dando una oportunidad al que repitió, al que no le fue bien, veamos qué es lo que está pasando con este pibe. O sea, eso no quiere decir que vamos a bajar la calidad de la educación. No, en absoluto. Sino que justamente estamos incluyendo una mirada más o una lista más de toda la problemática de tener un proyecto educativo. Y son todos ciudadanos que tienen derecho a que se les enseñe y a que puedan aprender. Y en ese sentido creo que... Está en la Constitución, el derecho al aprendizaje está en la Constitución. A veces con nuestros compañeros nos sentamos a debatir estas cosas, y un profesor de historia nos puede llegar a decir, si un pibe llega a la clase de historia y no sabe leer y escribir, yo soy profesor de historia. Y bueno, pero también sos maestro, sos docente, tenés que enseñarle a leer y escribir, por más que vos seas docente. Y pregúntate por qué llega a ese nivel y aparte uno tiene que pensar, poder el pibe expresarse, sin entender. No, y son que estas cosas cuando yo estos digo estudiantes tienen derecho, o sea, él tiene derecho a que vos le enseñes a leer y escribir. Enseñáselo, porque vos sos el que tiene que garantizar que ese derecho se cumpla. Así que en ese sentido son todas cosas profundas y complejas que nosotros las discutimos y las debatimos profundamente. Hay que discutir mucho el concepto de que el año lectivo empieza en enero y termina en diciembre. Sí. El año lectivo termina por un alumno cuando tiene los conocimientos correspondientes al año que está cursando. Sí, y además es un sujeto de derecho que puede organizarse con otro. A cabo. Y esto, ¿no? Que tiene los conocimientos y además puede transformar su comunidad. O sea, esta dimensión política de la formación de los estudiantes es fundamental, desde el jardín hasta que dejan la universidad. Hay que dar tantas cosas para... No, se nos va el tiempo, pero digo, la posición política que tienen como sujeto político, ¿no? De los docentes, de los estudiantes, de todas las personas que representan a esto. Sí. Hay un montón de discusiones más que te vamos a volver a llamar para seguir charlando. En mi gestión muchas veces tuve la discusión con los padres, decía que era un aprendizaje interesante la toma de la escuela. Sí. Que hacían los alumnos. Y los padres muchos padres me miraban con los ojos desorbitados. Claro. Y yo les explicaba lo que significa para un alumno estar en un aula que está, en una escuela que está tomada. Es un chico que tiene que tomar decisión, la toma o no la toma. Una vez que la toma, tiene que tomar decisión de qué van a hacer en esos días o horas en que tienen tomada, de modo que de alguna manera van aprendiendo las cosas de la vida, tomar decisiones, gestionar, yo debo decir defender la idea, poderla contraponer a la de un compañero que piensa diferente, respetar las opiniones diferentes, respetar la democracia y la mayoría establecida.
son todos aprendizajes que se logran en la práctica de eso. Entonces, viva la escuela tomada. Sí, y también en la escuela pública esta participación de la comunidad, ¿no? En las cooperadoras, que también debo decir, que hoy también han reemplazado muchas veces al Estado, que por ahí en estos años ha tenido ausencias. Y especialmente, por lo menos el año pasado, nuestra experiencia en la escuela pública ha sido muy difícil. Tuvimos casi un mes y medio no debería en invierno reemplazar sin la gas. cooperadora. Claro, Sí, no debería reemplazar la cooperadora. No debería, ¿no? Pero bueno, cooperar dentro de una escuela Pero es tiene que ver maravilloso con igual, otras cosas. sí, es Pero maravilloso igual. Sí, está bueno. Lo que sí les queremos agradecer... Y que la cooperadora no sea la dueña de la escuela. No. Claro. Queremos renovar el agradecimiento a Abraham. Tener un defensor del pueblo como este compañero para nosotros es una tranquilidad, es una gran referencia. Siempre en la Central de Trabajadores de los Argentinos te hemos invitado, has estado presente en muchas de nuestras actividades y has Me han compartido con honrado nosotros. también, me han honrado muchísimo. Así que para nosotros siempre es un gusto estar con ustedes. Vamos a venir todas las veces que nos convoquen. Les volvemos a agradecer el espacio que nos dan. La próxima queremos también a docentes escuche. y ¿no? Sí, para escuchar las otras voces también. Sí, tenemos que venir con compañeras de las escuelas también, cosa que en estos días de gran vorágine, por la marcha de ayer que estuvimos también, porque encima nos demanda toda esta situación. Debe ser infatigables. Debe ser agotador. Con pila para todo y estar en todo. He visto los rostros de algunos dirigentes están al borde. Sí, es un desgaste grande y también hay una pretensión y una intencionalidad en ir desgastando lo más posible, que se vaya haciendo lo más largo posible para darle un final anunciado. Bueno, pero lo que pasa es que la sindicalización del docente es notable. La fortaleza, yo también me llevé muchas broncas con algunos paros que me han hecho, claro. Pero era decretado y resuelto en la asamblea, se cumplía religiosamente. Bueno. 11:57, ya nos está llegando el mediodía. Pablo, listo. 1.000.000 de gracias. Gracias Pablo a los que nos escuchan y las que nos escuchan. Responsable de prensa y comunicación de SUTEBA. Fue muy interesante la charla, por supuesto con la palabra también de Abraham Gac, que tiene mucha experiencia en el nivel educativo también, pero la verdad es que fue muy interesante y creo que hemos podido, ¿no?, brindar información. Por lo menos abrimos un debate. Sí, son muchos de los temas que uno expresa. Lo vamos a continuar. Son discutibles. Gracias, gracias. Así que bueno, y ya llegando al mediodía, no tenemos hoy la palabra de Enrique Pochat, no lo nombramos porque está en una actividad familiar. Teníamos el audio, pero se extendió un poco la charla, así que la próxima vez lo pondremos. Lo saludamos desde aquí, desde su casa también, este programa. Y nosotros nos vamos a encontrar el próximo sábado, como cada sábado desde 2009, acá en nuestra segunda casa FM en Tránsito, en el estudio Nora Cortiñas, por supuesto. Compartiendo información, compartiendo actualidad y servicios, que es un poco la base de este programa de radio del Defensor del Pueblo, y así lo haremos siempre, deseándoles que tengan muy buena semana de trabajo, como dice Enrique Pochat, por la verdad y la justicia, y la paz, por la paz y la justicia. Así que hasta entonces, muchas gracias. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También búscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón.